San Antonio bendito, dame un novio rapidito. San Antonio de Padua, que el pan nunca me haga falta. ¡Ay, San Antonio, que se me pierde el matrimonio! A San Antonio de Padua se le conoce como el patrono de los trabajadores, de la construcción, de las mujeres estériles, de los viajeros, de panaderos, de las personas que han perdido algo, incluso de los que quieren encontrar, pero pareja. San Antonio de Padua es muy querido y goza de fama mundial por obrar actos prodigiosos. Reconocido como el santo con el mayor número de milagros de todos los tiempos. San Antonio de Padua solía decir: si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones duros. Si lo invocas, endulzas las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. Su vida es un testimonio latente del discipulado de Cristo a través de la predicación. Lo primero que te quiero contar es que ni se llamaba Antonio ni era italiano, como podría pensarse por la ciudad de Padua, que lo ha acompañado hasta la santidad. Nació en Lisboa, Portugal. Su nombre original era Fernando de Bulloes y Taviera. Antes de ingresar a la orden franciscana, fue agustino, donde ingresó a los 15 años. 10 años después, integró a los frailes menores franciscanos, y allí, a los 25 años, fue cuando adoptó el nombre de Antonio. San Antonio era un gran predicador. Las historias relatan que tenía una voz clara, fuerte, un talante imponente, una memoria prodigiosa y un profundo conocimiento. Era tal su elocuencia que el Papa Gregorio IX lo llamó Arca del Testamento. Un hombre preparado, doctor de la Iglesia, pero destacaba su trato amable con la gente, quienes buscaban estar cerca de él. El Papa León XII lo llamó el santo de todo el mundo, destacando la universalidad de sus seguidores. En todas partes del mundo se puede encontrar su imagen y devoción. A San Antonio de Padua se le han confirmado tantos milagros en todo el mundo que ha sido uno de los santos que consiguió su canonización de forma más rápida en toda la historia, apenas un año después de su muerte. 53 milagros fueron procesados y autentificados para su canonización. La imagen de San Antonio de Padua es representada con el niño Jesús cargado en brazos, en recuerdo al famoso encuentro que tuvo el santo con el pequeño Hijo de Dios. La milagrosa aparición habría ocurrido pocos meses antes de que San Antonio falleciera. La historia relata que el franciscano se encontraba orando cuando el niño Jesús se le apareció en brazos. Este hecho trasciende la ternura y el profundo amor que Dios tenía con San Antonio. Una de las mayores peticiones que se le hace a San Antonio de Padua tiene que ver con el amor de pareja. ¡Ay, San Antonio, búscame un novio! Este fervor trasciende del siglo XII, cuando San Antonio estaba vivo. En aquella época, las mujeres debían pagar una dote para poder casarse. Sin embargo, las familias más pobres no tenían recursos. Sus mujeres corrían el riesgo de quedar solteras. La historia relata que San Antonio intercedió en vida para ayudar a varias jóvenes a conseguir el dinero para su dote y el ajuar de la boda. Sus favores se difundieron muy rápidamente por todos los pueblos. Así que, si este es tu caso y tienes por ahí alguna petición del corazón para San Antonio, no lo dudes. Pero eso sí, no lo pongas de cabeza ni le quites al niño. En algunas localidades existe la tradición de voltear la imagen o robarle el niño Jesús para presionar a San Antonio hasta que cumpla el milagrito.
La Iglesia Católica no aprueba estas costumbres. Advierte que sería un error otorgarle poderes a la imagen del santo y correríamos el riesgo de caer en superstición o idolatría. El santo intercede por nosotros ante Dios, así que pídale con fervor, pero no trate de ponerlo en penitencia. En Madrid, por ejemplo, está la ermita de San Antonio de la Florida, donde aún las chicas tienen la tradición de meter las manos en un alfiletero y si se te queda prendado el alfiler en la mano, te lo llevas, en representación de que San Antonio seguramente te habrá escuchado. Es una tradición que data de las costureras que realizan ajuares de novias. Uno de sus milagros más famosos tiene que ver con un niño de la ciudad de Padua. Los relatos aseguran que un pequeño de nombre Leonardo pateó a su propia madre en un arranque de ira. Arrepentido, se lo confesó a San Antonio. No consiguiendo apoyo en él, San Antonio le dijo al niño: «El pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado». Leonardo corrió a casa y se cortó el pie. Enterado de esto, San Antonio corrió a verlo inmediatamente. Tomó el miembro amputado del joven y milagrosamente lo unió nuevamente al cuerpo. Otro de los milagros más sonados tiene que ver con una mula. Durante un debate entre Antonio y un hereje acerca de la presencia de Jesús en la Eucaristía, el hereje reta a Antonio a que demuestre con un milagro la presencia real de Cristo en la hostia consagrada, prometiendo que si lo lograse, él se convertiría. Entonces explica su plan. Él tendría su mula encerrada en el establo durante algunos días, sin darle de comer. Después la llevaría a la plaza, ante la gente, poniéndole delante pasto fresco. Al mismo tiempo, Antonio debía poner la hostia frente a la mula. Si el animal ignoraba la comida, se habría convertido. El día convenido llega. El santo muestra la hostia a la mula y le dice: «En virtud y en nombre del Creador, que yo, a pesar de ser indigno, tengo verdaderamente entre las manos, te digo, oh animal, y te ordeno». Y así sucede que Antonio no había terminado aún de pronunciar las palabras cuando la mula baja la cabeza y se arrodilla ante el sacramento del cuerpo de Cristo. Todos los 13 de junio, en las iglesias, aún se entrega el pan de San Antonio. Pero, ¿a qué se debe? Hay dos anécdotas con respecto al origen de esta tradición. La primera se remonta a uno de los milagros del santo que tuvo como protagonista a Tomasito, un niño de 20 meses que se habría ahogado en un pozo de agua. Parece que la madre, desesperada, invocó la ayuda del santo e hizo una promesa. Si obtenía la gracia, iba a darle a los pobres el mismo peso en pan que el peso del niño. Y el pequeño milagrosamente volvió a la vida. Por otro lado, el rector de la Basílica de San Antonio de Padua, Olivero Svanera, comenta que el pan de San Antonio es sinónimo de caridad. La segunda versión recuerda que el santo inició su servicio desde lo más sencillo. Fue un trabajador de la cocina, encargado de dar pan a los pobres. La historia recuerda que en una ocasión San Antonio puso a los frailes en aprietos, luego de repartir todo el pan que les quedaba para comer. Y sí, cuando creían que no alcanzaría para todos, de forma milagrosa, las cestas volvieron a estar llenas de pan otra vez. San Antonio de Padua murió el 13 de junio de 1231. Tenía tan solo 35 años. En 1263, cuando San Buenaventura, doctor seráfico de la Iglesia, fue a reconocer los restos de San Antonio, quien llevaba 32 años de fallecido, descubrió que la lengua de San Antonio estaba incorrupta. Aquel día las reliquias fueron llevadas a la cúpula central de la basílica que habría sido construida en honor a San Antonio. Pero la lengua
fue separada y puesta en un relicario especial. Se dice que la lengua de San Antonio se mantuvo roja y fresca hasta la Segunda Guerra Mundial. Los frailes la retiraron de su relicario y la pusieron en unos cristales bien sellados para salvaguardarla. Cuando pasaron los enfrentamientos, fueron a verla, pero la lengua ya no era la misma. Los religiosos encontraron que se había puesto de color oscuro y rígida, y al sacarla de los cristales se enrolló. Es así que el ministro provincial de los frailes pidió a sus seminaristas que hicieran una novena. Las plegarias fueron escuchadas, la lengua se volvió a extender y pudo ser puesta en su relicario. Este portugués, que murió en Padua y que predicó en Francia e Italia por petición del mismísimo San Francisco de Asís en vida, siempre defendió a los pobres, a los niños, a las mujeres, pero sobre todo al amor, ese que se hace fuerte en Dios. Los milagros de San Antonio fueron y siguen siendo innumerables. No en vano es considerado el santo del mundo. Así que, ay San Antonio bendito, no te olvides del milagrito.